Vamos a ver el entrenamiento de las redes neuronales con funciones de base radial en dos partes. Esta va a ser la primera parte. El entrenamiento tiene básicamente dos etapas. Esta es una particularidad de las redes con funciones de base radial que tienen un entrenamiento mixto, en parte no supervisado y en parte supervisado. Es decir, en una parte del entrenamiento le vamos a decir cuáles son las salidas correctas, en la segunda parte, pero en la primera parte vamos a entrenar sin decirle cuáles son las salidas correctas. Vamos a estimar o calcular principalmente los parámetros de las gaussianas, sin necesidad de conocer cuál es la salida correcta. Ahora van a ver cómo lo vamos a hacer. Básicamente esto es lo que les acabo de comentar, una primera parte y una segunda parte. La segunda parte va a ser muy similar, por no decir igual, al entrenamiento de un perceptrón simple. Y hay otro método que se inicializa con el método 1, con este método híbrido, en parte no supervisado, en parte supervisado, y luego se hace una adaptación supervisada de todos los parámetros de la red. O sea, también se actualizan no solo los pesos sinápticos de la capa de salida, sino se hacen ajustes de manera supervisada también a los vectores de medias y desviaciones de cada neurona de la capa radial. Entonces, vamos a ver que en general se hacen dos etapas por separado. Vamos a dar más detalles sobre el método 1. En una primera etapa se entrenan los parámetros de la base radial, independientemente de lo que valgan los pesos de la salida, solo se entrena eso. Y en una segunda etapa se deja fijo todo lo que obtuvimos para la capa radial, no tocamos las medias, no tocamos la varianza, nada, y solamente entrenamos los parámetros de la capa de salida, que sería el perceptrón simple. Vamos a ver primero cómo entrenar esa capa radial. Como les anticipaba, acá hay una característica muy importante y va a ser el primer método de entrenamiento no supervisado que vamos a ver en la asignatura. Esta capa se entrena sin necesidad de conocer la salida correcta, la salida deseada, la D o la Y sub D que utilizábamos antes. Y si bien hay muchos algoritmos para hacer este tipo de entrenamiento, vamos a aplicar uno de los más sencillos y de los más utilizados, que es el método de K-medias. Básicamente el objetivo es encontrar K conjuntos de datos de entrada, de patrones de entrada. A esos conjuntos les vamos a llamar C sub J. Fíjense que esa J tiene que ver con la J de las neuronas en la capa oculta o en la capa radial. Si tengo 10 neuronas en la capa radial, voy a tener que encontrar 10 conjuntos, o sea que este K va a valer 10, 10 conjuntos, uno para cada una de las neuronas. Cada conjunto, C sub J, tiene que ser lo más diferente posible a los demás conjuntos. Y por otro lado, la idea es que los patrones que están adentro, estos son los patrones de entrada, ¿se acuerdan? Aquellos con los que entrenamos, los patrones que están adentro de cada uno de esos conjuntos tienen que ser entre ellos lo más parecidos posible. O sea que la idea es que los conjuntos sean bien cohesivos, o sea que tengan todas cosas muy parecidas adentro, y entre ellos, entre los distintos conjuntos, sean lo más diferente posible. Entonces, nuestro objetivo es encontrar los centroides de esos conjuntos, que como ustedes se imaginarán, cada uno de esos centroides va a ser luego el centroide de la gaussiana en la neurona correspondiente. Entonces, lo que tenemos que obtener con este método es los vectores mu sub j en la dimensión que corresponda, que van a ser en definitiva las medias de esas gaussianas, y que van a ser también el promedio de todos los patrones que hayan quedado en cada uno de los conjuntos C sub j. Entonces,
si queremos plantear esto como una optimización, podemos pensar que lo que estamos buscando es minimizar este criterio J, que está compuesto de la siguiente forma. Fíjense, esto que está acá es la distancia entre los patrones que corresponden al centroide o al conjunto C sub J menos el vector de medias de ese conjunto. O sea que estamos, si nosotros nos imaginamos que ese conjunto está acá y agrupa todos estos patrones, todos estos patrones en este espacio de 2 dimensiones están agrupados ahí, y decimos que acá está el centroide, el centro, el mu de eso, nosotros lo que estamos haciendo con esta ecuación es medir esta distancia más 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 esta distancia. Eso lo hacemos para un conjunto. Este, por ejemplo, es C sub 1. Para otro conjunto de datos tendremos otros patrones, también tenemos su centroide y también medimos la distancia. Este podría ser C sub 2. Estos que están acá adentro son los XL, los patrones que pertenecen a el C sub 2. Vamos sumando todo eso, o sea que estamos haciendo la acumulación de las distancias entre todos los patrones y su centroide, en definitiva. Acá está la sumatoria para todos los centroides o todos los conjuntos que tengamos, y lo que dijimos es que queremos que esa acumulación sea mínima, o sea, queremos minimizar ese criterio, el criterio de la suma de todas las distancias entre los patrones y los centroides. Como se imaginarán, si logramos ubicar los centroides, que en definitiva es el objetivo de esta parte del algoritmo, ubicar los centroides, si los logramos ubicar justo en el medio de cada grupito de patrones, vamos a obtener el mínimo posible de esa distancia. Voy a hacer otro ejemplo acá. Si por ejemplo tenemos estos patrones acá y no somos capaces de ubicar el centroide en el medio, sino que por error lo ubicamos acá, la distancia a todos sus patrones va a ser más grande que si hubiéramos sabido la distancia acumulada, ¿no? Ubicarlo en donde tiene que ir, porque hubiéramos sumado todos estos pedacitos chiquititos. Entonces, ese es el objetivo de esta parte del algoritmo: ubicar los centroides bien en el medio, de manera que la suma de las distancias sea mínima. Entonces, para eso es que utilizamos el algoritmo K-medias, es uno de los algoritmos posibles, que va a consistir en los siguientes pasos. Primero, hacemos una inicialización y ya no les extrañará que utilizamos nuevamente la aleatoriedad. Elegimos aleatoriamente, fíjense que acá están todos los patrones que tenemos para entrenar, los elegimos aleatoriamente y formamos K conjuntos, donde K es la cantidad de neuronas que tenemos en la capa de base radial. Con eso inicializamos el primer conjunto de conjuntos, o sea, vamos a tener K conjuntos, y en cada conjunto vamos a haber puesto, supongamos que eran 5 conjuntos porque teníamos 5 neuronas y teníamos 100 patrones. Bueno, agarramos al azar 20, los metemos en el primero, agarramos al azar otros 20, los metemos en el segundo, y así hasta que no nos quedemos sin patrones. Luego lo que hacemos es calcular los centroides de cada conjunto. Simplemente hacemos un promedio. Fíjense que tomamos solamente los patrones del conjunto J y los sumamos. Recuerden que esto que está acá en negrita es un vector, o sea que estamos sumando vectores acá. Por lo tanto, si este vector estaba en R a la 7, acá vamos a tener como salida, como resultado, un vector de medias también en R a la 7. Y dividimos por la cantidad de elementos que tenga el conjunto J. Simplemente hicimos un promedio de todo lo que estaba ahí adentro. Un promedio vectorial, pero un promedio al fin. Un promedio no ponderado, un promedio directo. Luego lo que hacemos es reasignar patrones a centroides, patrones a conjuntos. ¿Cómo lo reasignamos? ¿Cuál es el criterio?
Bueno, lo que vamos a hacer es que cada conjunto tome a los patrones que tiene más cerca. Es decir, cada patrón, dicho de otra manera, que se vaya al conjunto cuyo centroide tenga más cerca. Imagínense que tenemos muchos patrones distribuidos en distintos lugares del espacio, y tenemos un centroide acá y otro centroide acá. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo este patrón, ¿a quién le toca? Bueno, el que tiene más cerca es este, le toca a este. Este patrón, ¿a quién le toca? A este. Este patrón que está acá parece que está más cerca de este. Este está más cerca de este, más cerca de este, este más cerca de este más cerca de este y este más cerca de este. Así que este se quedó con 5 y este se quedó con 3. Eso, escrito un poquito más formalmente, es así. Vamos a decir que el Lésimo patrón pertenece al conjunto J si solo si la distancia entre este Lésimo patrón y el centroide del conjunto J es menor que la distancia entre el patrón y los centroides de todos los demás conjuntos posibles. O sea que la distancia al que yo elijo tiene que ser menor que la distancia que tiene a todos los demás, que es exactamente lo que hicimos acá de manera intuitiva. Entonces, finalmente este algoritmo vuelve al paso 2, se vuelven a calcular los centroides, se vuelven a asignar los patrones, y en algunas pocas iteraciones quedan todos los patrones siempre asignados a los mismos centroides y el algoritmo converge. O sea que cuando no se realicen más reasignaciones, o sea, cuando los conjuntos queden iguales, queden fijos, quiere decir que el algoritmo ya no tiene necesidad de seguir iterando en el paso 2 y ya obtuvo la mejor forma de asociar patrones a centroides y obtuvo lo que nosotros queríamos, que eran los vectores de medias para las gaussianas de la neurona en la capa oculta. Otro criterio es, en lugar de hacer este proceso por lotes, o sea, hacer con todos los patrones y ajustar los centroides, hacer con todos los patrones y ajustar los centroides, lo que se puede hacer es un ajuste patrón a patrón, uno a uno, por eso se lo denomina online. Y acá lo que se hace básicamente es, dado un patrón, lo que se hace es tratar de minimizar este criterio general para cada patrón que va llegando. Entonces obtenemos una regla muy similar a otras que hemos visto antes, calculando ese gradiente igualando a 0, en donde tenemos acá el patrón que acaba de entrar, acá el valor actual, acá y acá, ¿no? El valor actual del centroide, y acá tenemos una velocidad de aprendizaje, con lo cual calculamos el valor en la iteración siguiente de ese centroide. Para este algoritmo lo que vamos a hacer es hacer una asignación inicial, se asigna directamente, llamamos a cada centroide y le asignamos un patrón de los disponibles al azar. Vamos a seleccionar cuál es el centroide ganador. El centroide ganador vendría a ser aquel que tiene la menor distancia posible al patrón que acaba de entrar, este patrón. Y luego vamos a adaptar el peso de ese centroide ganador. Fíjense que esto, por supuesto, se hace también hasta no encontrar mejoras significativas en el criterio, este criterio de error que habíamos obtenido, que, como se imaginarán, va bajando, bajando, bajando hasta que se estabiliza. Y lo que hay que notar acá es que en este ciclo, cada vuelta de este ciclo es para un patrón. No es como antes, que cada vuelta del ciclo era para todo el conjunto de entrenamiento. Acá lo hacemos patrón por patrón. Le vamos presentando 1, 2, el tercero, el cuarto, el quinto y así.